Bien, entonces comencemos a hablar de tejido nervioso. O sea, el tejido nervioso, déjenme verla desde acá la diapositiva. El tejido nervioso, el día de hoy y el día de mañana, lo que quiero que aprendan y que terminen aprendiendo es a analizar las características microscópicas generales del tejido nervioso, relacionándolos con su función. Analizar las características microscópicas generales del tejido nervioso relacionándolas con su función. Eso de relacionándolas con su función en situaciones normales o de alteración me da para que empiecen a entender que lo que me toca hacer no es grabarme de memoria todo lo que diga el libro de tejido nervioso. Tengo que entender las características microscópicas y qué relación tienen con cómo funciona el tejido nervioso. Bien, miren esa diapositiva y traten de hacer filosofía de la imagen. ¿Sí se han dado cuenta que cuando a alguien le dicen qué situación te puso nervioso? O cuando a alguien le preguntan la palabra nervioso o le dicen la palabra nervioso, piensa en situaciones como estas. A cualquiera lo pone nervioso una situación de esas que está en la diapositiva. Este niñito no sabe qué va a pasar con él cuando ya lo descubrieron y miren la sonrisita que tiene. Y este de pronto ya se imagina qué le va a pasar porque por eso está llorando. A eso es lo que asume el resto de gente que es nervioso. Nosotros vamos a tener que quitarnos esa idea de nervioso y vamos a tener que decir que uno de los cuatro tejidos básicos, el cual sus células o sus componentes, que en este caso son las neuronas y las neuroglias, sus componentes, los que dije, deben tener características, especialmente las neuronas, de excitarse, irritarse y conducir. Excitarse, irritarse y conducir. ¿Para qué? Para poder hacer la función que le puso el cuerpo al sistema nervioso, que es que fuera un sistema de comunicación. Estas diapositivas se desconfiguraron. Sistema de comunicación. Un sistema de comunicación que es de reacciones precisas, rápidas y mucho más cortas que la del otro sistema de comunicación que tenemos, que es el sistema endocrino. Voy hasta ahora en que tenemos un tejido conformado por neuronas y por otras células que se llaman neuroglias que no aparecen en este esquema, que ellas juntas tienen capacidad de excitarse, irritarse y conducir para poder hacerme una comunicación rápida, precisa y corta de respuesta. Para diferenciarse de otro sistema de comunicación que tenemos, que es el sistema endocrino, que era el que funcionaba a partir de producción de hormonas, que la pasaran a la sangre, que fueran a otro órgano, y en eso se demora mucho tiempo, lo que hace que la respuesta del sistema endocrino como sistema de comunicación sean reacciones difusas y prolongadas. Entonces, definitivamente estoy buscando un tejido que me pueda hacer el tipo de comunicación del sistema nervioso que es rápido y fugaz. Bajo eso, yo entiendo que el tejido nervioso entonces estará ubicado en lo que nosotros llamamos sistema nervioso. Y debe estar ubicado en el sistema nervioso porque el sistema nervioso nos funciona para percibir estímulos y si yo quiero percibir como célula debo ser excitable. El sistema nervioso nos funciona para transmitir hasta centros nerviosos y para eso necesito que las células puedan conducir esos impulsos. El sistema nervioso elabora respuestas conscientes o inconscientes. Para eso necesito la irritación, la excitación y la conducción de las neuronas del tejido nervioso. Entonces, definitivamente la función principal del sistema, que es comunicación, se puede hacer a partir del tejido nervioso, que tiene unas células fundamentales que se llaman neuronas y que esas células son las que tienen las características justas y necesarias para hacer estas funciones del sistema nervioso. Sigo. Hasta ahora no he dicho nada de servicio, sino la definición de tejido nervioso. No he dicho más nada.
Después en estomatognático llega un momentico en que vuelven a ver sistema nervioso, pero ya como sistema, como dice ahí. Ya le van a decir que el tejido nervioso se encuentra dentro del sistema nervioso organizado en diferentes partes. Pero ojo con esto que está aquí, porque esto da para pensar como si nosotros tuviéramos dos sistemas nerviosos y nosotros tenemos un solo sistema nervioso. Solo que parte de él está ubicado en la parte central del cuerpo y el resto en la parte periférica de los sistemas. Cuando digo central y ubicación, estoy hablando de dentro de la columna vertebral y dentro del cráneo, en el eje central del cuerpo. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, de allá hacia afuera, los nervios que vayan hacia las estructuras periféricas del cuerpo. Esto es para que recuerden quiénes hacen parte del sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula. Y cuando digo encéfalo, saben que me estoy refiriendo a cerebro, cerebelo, tallo cerebral y la médula espinal. Mientras que cuando se refieren a sistema nervioso periférico, están hablando de nervios craneales, de nervios raquídeos, de ganglios, de terminaciones nerviosas. Ganglios nerviosos, no ganglios linfáticos, ganglios nerviosos. Entonces, definitivamente el sistema nervioso yo lo puedo clasificar no solo por ubicación, sino por su parte funcional. Tenemos una parte que recibe y una parte que ejecuta, y por eso hay una parte que le decimos aferente y otra eferente. Pero también a nivel funcional podemos tener parte del sistema nervioso que responde voluntariamente y parte del sistema nervioso que responde de forma instintiva. El que responde de manera instintiva se llama autónomo, el que responde de manera voluntaria se llama somático. Nada de lo que he dicho hasta ahora, nada de lo que he dicho hasta ahora está en el examen. Así que el que esté copiando y esté perdido eso, está perdido. Estoy haciendo la introducción para que sepan dónde estoy. Dale. Acuérdense que el resultado de aprendizaje era analizar las características microscópicas. Y yo hasta ahora no he dicho ninguna característica microscópica. Bien. Más, el sistema nervioso está formado por tejido nervioso, que es donde no queremos entrar hoy. Y el tejido nervioso a su vez debe tener unas células que deben tener irritabilidad y conductividad. Y esas células que tienen irritabilidad y conductividad están acompañadas solamente de un pequeño espacio intercelular, pero no están acompañados de ninguna otra estructura. Y aquí hago como una comparación. Cuando estábamos en tejido conectivo, el tejido conectivo, las células que pertenecen al tejido conectivo, como los fibroblastos, los macrófagos, tenían fuera de la célula, entre una célula y otra, tenían unas estructuras que se llaman matriz extracelular, y esa matriz tenía fibras colágena, glicosaminoglicanos, tenía una gran cantidad de sustancias, y esas sustancias formaban una matriz de soporte en la que estaban las demás células. Aquí en el tejido nervioso no hay matriz extracelular. En ese sentido, el tejido nervioso se parece más al epitelio. ¿Se acuerdan que el epitelio eran células pegadas unas a otras, muy adheridas, células, 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 y muy poco espacio intercelular? Y que por tener muy poco espacio intercelular, nosotros decimos que no podía tener vasos sanguíneos. Entonces, el tejido nervioso, a comparación de los otros dos que habíamos visto, este tejido nervioso tiene células y espacio intercelular, pero espacio intercelular sin nada dentro, o sea, no con matriz. Y ahora verán cómo llenamos ese espacio. Porque de pronto llegará un momento en que yo quiera decir, ¿cómo está compuesto el tejido nervioso? Está compuesto por neuronas, que está puesto en otro color, porque las neuronas serían aquellas células fundamentales que yo dije ahorita, que tenían las características de irritabilidad, excitabilidad y conductividad. Por eso aquí tocan como unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Y el otro componente del tejido nervioso son las células neurogliales o las neuroglías, que siempre hasta hace poco se han considerado como células de sostén del tejido nervioso. Y digo hasta ahora, hasta hace muy poco, porque poco a poco y con la lectura que vamos a hacer para mañana de los astrocitos ayer y hoy, se van a dar cuenta que los astrocitos, que son de las células de la glía,
si no la más, una de las más importantes, son células que a corta de 10 años tendremos que decir que tienen o el mismo nivel de importancia de las neuronas o inclusive tendremos que decir que tienen más importancia que las neuronas. Y dejen cuando lean el artículo ese que les digo y se darán cuenta que tenemos razón y que dentro de 10 años de pronto las que conocen hoy tendrán que haber cambiado. Recuerden que tejido nervioso es uno de los tejidos más difíciles de estudiar y que apenas ahora está teniendo cambios en su concepción. Por eso hay muchas enfermedades del sistema nervioso que estaban huérfanas como tal, que no se conocía mucho de ellos. A propósito, en esta diapositiva yo puse espacio intercelular, pero miren que le puse que él está compuesto por neurópilo y por vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, lo entiendo, en todos los tejidos intentaré tener vasos sanguíneos para irrigarlos, pero esto del neurópilo no entiendo si el profesor hace poquito me dijo que solo habían células, o sea, en el tejido nervioso solo habían células. ¿Qué será el neurópilo? ¿Quién leyó para la clase de hoy? De los 18 que están ahí, leyó para la clase de hoy. ¿Quién leyó para la clase de hoy? Coloquen en el chat sí o no. ¿Quién leyó? Sí, no. Deben haber 18 respuestas. Pilas. O tampoco tienen teclado. ¿Mm? Van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y el resto ¿dónde están? 11. Bueno, no les gustan las preguntas. Bien. Entonces el tejido nervioso en esta diapositiva, a propósito puse tejido conectivo porque él no está compuesto de tejido conectivo y lo puse en rojo para eso. Él no está compuesto por tejido nervioso. Cuando se habla de tejido conectivo en el tejido nervioso, se habla del tejido conectivo que rodea al sistema nervioso. No hace parte del sistema nervioso, lo rodea para protegerlo. Y en el caso del sistema nervioso central lo llaman meninges. Inclusive protege a los vasos cuando van entrando al tejido nervioso. En el sistema nervioso periférico también encontramos tejido conectivo, pero haciendo parte protectora de las estructuras del tejido nervioso, pero no haciendo parte del tejido. Lo que queda claro es que definitivamente el tejido nervioso está compuesto por neuronas y por neuroglias. Entonces las neuronas, que debemos analizar sus características microscópicas, y que decimos que son las células fundamentales, del tejido nervioso, tienen como características, este es en hematoxilina y dioxina, pero voy a buscar un esquema primero. Tiene como características tener funciones o capacidades de irritabilidad y de conducir. Y como características morfológicas como tal, es una célula que tiene cuerpo celular. En ese cuerpo celular tiene núcleo y tiene citoplasma. Y después del cuerpo celular también tenemos que decir que tienen prolongaciones citoplasmáticas, que son estos bracitos que se ven aquí, prolongaciones citoplasmáticas.
Entonces, si las neuronas tienen cuerpo celular y prolongaciones citoplasmáticas, me voy a este esquema, que es el esquema que siempre traíamos del libro de bachillerato. Y en ese esquema, el cuerpo celular posee unas características como el citoplasma de otras células, en las cuales tiene un retículo endoplásmico rugoso, que en este caso es abundante y que aparece por gránulos que concibió o que miró por primera vez un señor que se llama Niels, y entonces le llamó cuerpos de Niels, aquí en el citoplasma este. Como este es un esquema, no se ven los gránulos de Niels, pero si me voy aquí, esto que se ve dentro del citoplasma como gránulos moraditos de punticos que hacen heterogéneo el citoplasma, son los gránulos de Niels. Mientras que el núcleo, que es esta parte que está aquí, se ve bastante claro y solo el nucleolo es lo que alcanza a verse de forma prominente. Porque la cromatina del núcleo como tal se ve difusa, se coloca a la periferia y me deja ver muy bien el nucleolo prominente que tiene. Entonces esto es característico de las neuronas, el poseer en el cuerpo celular citoplasma, núcleo y nucleolo, y que en el citoplasma se vean los gránulos de Niels, que hacen parte de su retículo endoplásmico rugoso y ribosomas libres. Entonces las prolongaciones citoplasmáticas en este corte en 2 dimensiones no las veo. El, no se ven las prolongaciones en este corte porque es un corte en 2 dimensiones. Pero cuando volvemos al esquema, entonces sí se ven estas prolongaciones. Algunas prolongaciones se ven cortas saliendo del cuerpo celular, bastante ramificadas y se llaman dendritas, mientras que una prolongación por aparte se ve larga, homogénea en todo su calibre, en todo el trayecto, y se llama axón. Entonces, cuando a mí me piden que describa una neurona, uno la debe describir con cuerpo celular y prolongaciones citoplasmáticas. Y abrir otro corchete en prolongaciones citoplasmáticas y decir que dentro de las prolongaciones hay unas que se llaman dendritas y unas que se llaman axón. Igual se ve en estas microfotografías fluorescentes, donde se ve el cuerpo celular y se le ven las prolongaciones citoplasmáticas. Cada puntico rojo representa un punto de unión o de acercamiento o de conexión con otras neuronas, lo que ya nos va implicando que la cantidad de neuronas que nos dice el libro que tenemos, cada una de ellas tiene una superficie de transmisibilidad, de excitabilidad, que tiene contacto con otras múltiples neuronas, lo que permite que tengamos una red de conexiones en nuestra red neuronal. Esta imagen también es muy bonita, hablando de las prolongaciones citoplasmáticas y colocándolas todas en un esquema. Cuando dije neurópilo, fíjense que en todo lo que les estoy mostrando, yo no veo sino neuronas, estos vasos sanguíneos y los espacios que están entre las neuronas siguen teniendo otras células que se llaman neuroglias y las prolongaciones tanto de las neuronas como de las neuroglias. Esas prolongaciones de neuronas y neuroglias corresponden a lo que nosotros llamamos neurópilo, así que el neurópilo no es ninguna fibra colágena, ni elástica, ni ninguna matriz extracelular. Es simplemente la visualización de las prolongaciones citoplasmáticas de todas las células que conforman el tejido nervioso. A eso le llamamos neurópilo. Entonces, al fin y al cabo, desde que comencé, lo que estoy diciendo es que el tejido nervioso está formado por células. Esta neurona que está aquí, conectándose con otra y la otra con la otra y así secuencialmente, me hablan de la conducción, de la transmisión que se hace en el sistema nervioso a través de los componentes del tejido nervioso, en este caso de las neuronas.
Miren que siempre hay una prolongación única que se llama axón, que generalmente es más larga, y unas prolongaciones múltiples que se llaman dendritas, que a la vez se ramifican. Cuando yo estoy ejemplificando eso que dije, estoy hablando de una neurona que es la más frecuente o un tipo de neurona que es la más frecuente, que se llama neurona multipolar, porque hay varios tipos de neuronas de acuerdo a los polos. Las neuronas multipolares son las más frecuentes en nuestro tejido nervioso, por lógica, porque entre más polos tenga, pues tengo mayor probabilidad de conexiones. Por eso nosotros tenemos gran cantidad de neuronas multipolares. Otros tipos de neuronas, de acuerdo a los polos, son la neurona unipolar, la neurona bipolar, pero se encuentran con muy poca frecuencia y en lugares específicos. Por lo menos las neuronas bipolares se encuentran en la retina y neuronas pseudo unipolares se pueden encontrar en los ganglios del sistema nervioso periférico. Aquí está esquematizado lo que dije ahorita, cuerpo celular o el soma, y está esquematizado las prolongaciones citoplasmáticas como dendritas y como axón. El axón es una prolongación única que puede medir de 4 micrómetros o inclusive 1,5 metros, que la diferencia es bastante grande. Pero así mide. Miren esta neurona y estas características microscópicas que yo he dicho, vistas en las láminas, es lo que yo necesito que analicen. O sea, en vez de todo lo que he dicho, que lo graben de memoria o no lo graben de memoria, a mí no me importa. Me importa que todo eso que les estoy diciendo lo analicen en estas imágenes, porque en imágenes se lo voy a preguntar. Y en imágenes se los va a preguntar su carrera en el futuro. Entonces, estas neuronas tienen este cuerpo celular o soma, tienen este núcleo y este nucleolo que se ve aquí. Estos punticos morados que se ven en el citoplasma son los gránulos de Nielsen. Estas prolongaciones, como estamos en un corte en 2 dimensiones, todas se parecen e inclusive esta que está aquí se parece. Pero aunque no lo crean, esta neurona no es igual a la que nosotros pintamos en esquema. La que nosotros pintamos en esquema es simplemente un dibujo didáctico para entender cómo son las neuronas, pero no es realmente cómo son las neuronas. Yo debo saber que esto es un axón y que esto es una dendrita, a pesar de que se ve más ancha la dendrita, porque las dendritas al comienzo se ven anchas, pero después se van adelgazando y se ramifican. En cambio, el axón, del mismo ancho que comienza, continúa casi todo su trayecto. Y la otra diferencia es que los gránulos de Nils que aparecían en el pericarión se pueden encontrar en la base de las dendritas, pero nunca en la base del axón. El axón en su base tiene una estructura cónica que se llama cono axónico y ese cono axónico no posee gránulos de Nils en su citoplasma. El que una neurona tenga esta superficie como de las dendritas o esta superficie del axón le da la capacidad a las neuronas de poder hacer la comunicación que hemos venido hablando que es su función principal. Pero para eso, toda la bendita membrana de toda la bendita neurona debe excitarse, irritarse y conducir. Toda la bendita membrana, o sea, donde ustedes quieran, aquí, toda la orillita de la membrana de la célula por donde se metan, debe ser excitable, irritarse y conducir. Irritable y conducir. Inclusive la del axón. Entonces, hemos dicho que el núcleo de las neuronas es grande, esférico. Adelante, Daniel. Abre el... Perdón. Una pregunta, Daniel, cuando se dice irritarse, ¿se refiere a qué? a excitarse. Un sinónimo de excitación. Okay. Bueno, núcleo grande, esférico, con cromatina eucromática, habitualmente central, generalmente central. El pericarión, que es el citoplasma del soma,
debe tener cuerpos de Nils, como lo estábamos describiendo ahorita. O sea, esta diapositiva describe todo lo que yo había dicho ahorita. En el pericarión, que es lo que estábamos diciendo, el citoplasma que está alrededor del núcleo en el soma, tiene retículo endoplásmico rugoso, que era lo que decíamos, los cuerpos de Nils, más ribosomas libres, pero además en su citoesqueleto tiene neurofibrillas entrecruzadas con diferentes tamaños de las estructuras neurofibrilares en el citoesqueleto, como microtúbulos, como neurofilamentos y como microfilamentos. Estas estructuras le dan el esqueleto de soporte interno al citoplasma de la célula, tanto en el pericarión como en las prolongaciones citoplasmáticas. Y será muy importante a la hora de hablar de un flujo que pase dentro del citoplasma de la neurona como tal. Como es coherente, esta neurona trabaja bastante, ese mayor trabajo hace o es coherente con que tenga abundantes mitocondrias para su respiración, que tenga un complejo de Golgi, un retículo endoplasmático liso, bien desarrollado, pero que posea un solo centriolo. Y esto del solo centriolo es muy importante para entender que las neuronas no son fácilmente duplicables mitóticamente. Ya fíjense que ahí hay un cambio en lo que sabíamos antes cuando decíamos que las neuronas no se pueden regenerar. Hoy en día se dice que su capacidad de regeneración es limitada, o sea, seguimos lo que no es tan fácil, pero que hay grupos de células, de neuronas, en ciertas partes de nuestro encéfalo que en la vida adulta todavía es posible que se regeneren. Podemos también encontrar en su citoplasma inclusiones, gotas de lípido, gránulos de pigmento, inclusive melanina o lipofuscina. Y esta lipofuscina, a pesar de que nunca se descubrió su función, sí se asocia a que cuando yo veo lipofuscina en una neurona, estoy hablando de la vejez de la célula. Entre más lipofuscina tenga, pues me indica de que ha tenido mayor metabolismo o mayor uso de su metabolismo durante la vida. Lo que están viendo ahora son las prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, las prolongaciones citoplasmáticas, si nos podemos a contar o a medir la superficie, la mayor parte de la superficie de recepción de la neurona está en las prolongaciones citoplasmáticas. El axón, como tal, es más delgado que las dendritas en el comienzo. Mira, es más delgado que el resto de estructuras que son más gruesas al comienzo. Las dendritas, que es de las que estamos hablando aquí, se arborizan, o sea, se ramifican y van disminuyendo su tamaño en la medida en que van ramificándose. Poseen unas espinas y esas espinas son ampliaciones de su membrana también y les sirven para la función de poder tener superficie de recepción de impulsos. Es la prolongación citoplasmática única encargada generalmente de transmitir el impulso a otras neuronas o a otras células efectoras, como en el caso de la célula muscular. Ese axón sale del soma, porque dijimos que era una prolongación citoplasmática, sale del soma, puede medir hasta 1 metro de largo, hay gente que habla de más. Cada neurona tiene un solo axón, como dije, único, y es más largo y más delgado desde el comienzo que las dendritas. El citoplasma, la membrana que posee el axón, nosotros le vamos a poner un nombre arbitrario que se llama axolema, y el citoplasma que posee el axón le vamos a poner otro nombre arbitrariamente que se llama axoplasma. Prolongaciones como las dendritas, los axones no tienen ramificaciones como tal. Solo al final de ellas alcanzan a tener algunas colaterales y solo al final de ellas entonces podemos ver ramificado el axón formando unas estructuras que nosotros llamamos teledendrias o teledendrones.
El axón, entonces, tiene zonas. O sea, yo, de lo largo que es el axón, yo puedo hablar como si fuera una estructura aparte y describirla. Entonces, el axón, donde se encuentra con el citoplasma, perdón, de donde sale la prolongación como tal, se llama cono de iniciación. Tiene un segmento inicial después del cono de iniciación. Después tiene una arborización, que es cuando llega a la parte final, para llegar a los botones sinápticos y formar los botones de unión con otras neuronas o con células efectoras. Pero a lo largo del axoplasma y del axolema, los axones generalmente están protegidos en su periferia por unas vainas de una sustancia que se llama mielina, y esas vainas de mielina están producidas por unas células de la glía, aquellas neuroglias que dijimos que eran también parte de los componentes del tejido nervioso, que se llaman oligodendrocitos para el caso del sistema nervioso central y que se llaman células de Schwann para el caso del sistema nervioso periférico. Estas son características que le dice el libro del axón, y estas características me dan para diferenciar las dendritas del axón, por lo menos esta, donde el cono de iniciación, al comienzo del cono de iniciación, ahí no llegan a aparecer corpúsculos de Nils, o sea, gránulos de Nils, mientras que el resto del axón sí sé que posee mitocondrias, microtúbulos y el resto de estructuras que me servirán para el flujo axónico. El segmento inicial diferencia el vértice del cono y el comienzo de la vaina de mielina. O sea, después del segmento inicial es cuando comienzan las células a proteger con este aislante que se llama mielina a todo el axón. Cuando dije aislante, entiendan que si este era el cable de transmisión de la neurona a otras neuronas o a otras células efectoras, ese cable de transmisión o de paso del impulso es lógico que tenga alrededor un aislante eléctrico que se llama mielina, que era el que decíamos ahorita que producían los oligodendrocitos y las Schwann. Las funciones del axón entonces van desde, o lo más importante es la difusión del potencial de acción, pero esa difusión del potencial de acción depende de que yo entienda que en el citoplasma del axón se van dando algunos tipos de transporte que se llaman transporte axónico o flujo axónico, que tienen diferentes direcciones. Uno tiene tiene dirección anterógrada, o sea, del cuerpo celular al pie del axón, se llaman anterógrados, y ese anterógrado tiene diferentes velocidades. Y otro viene del pie del axón al cuerpo celular y se llama flujo axónico retrógrado. Este flujo axónico retrógrado es muy importante porque a través de él entendemos que algunos virus o que algunas toxinas de algunas bacterias pueden llegar hasta el cuerpo celular y dañarnos los cuerpos celulares de las neuronas. Es el caso del virus de la rabia o es el caso de las toxinas del tétano, que por esa vía del flujo axónico retrógrado llegan al cuerpo celular y hacen el daño en el sistema nervioso central. La sinapsis, entonces, como les dije ahorita, caracterizando lo que hace el tejido nervioso y lo que hacen las neuronas, es ese lugar de comunicación entre dos neuronas o entre neuronas y células efectoras que hasta el día de hoy siempre se ha pensado que tiene dos partes, una parte que viene de una membrana presináptica, de una neurona presináptica, y una de una neurona postsináptica. Ahora, con lo que vayan a leer del artículo que les voy a pasar, mañana vamos a tener que hablar de que a esta sinapsis le falta un pedazo. O sea, le falta la llegada aquí de otro pie, otra prolongación de otro de célula que no es una neurona, que se llaman astrocitos. El pie del astrocito tendrá que llegar aquí para conectarse con esto, cambiando el concepto de sinapsis y volviendo una sinapsis que antes se llamaba bipartita en una sinapsis que hoy en día se llama tripartita. Las sinapsis pueden ser eléctricas o electrónicas y químicas. Los animales, entre más inferiores sean, tendrán
impulsos eléctricos o electrónicos o sinapsis eléctricas o electrónicas que dependen de impulsos eléctricos. Eso tiene su desventaja para animales inferiores porque simplemente actúan como si dijéramos por el corrientazo. En cambio, nosotros y ciertos animales de especies en evolución actúan bajo neurotransmisiones químicas y los neurotransmisores químicos son mucho más efectivos porque al tener diverso número y diversas propiedades de los elementos químicos, pues yo tengo la posibilidad de tener diferentes respuestas. En cambio, las que tengan sinapsis eléctrica será una respuesta sí o una respuesta no. En cambio, la variedad química me da una variedad también de respuestas a los impulsos. Entonces, nosotros dependemos en nuestro sistema nervioso y nuestro tejido nervioso más de sinapsis química que de sinapsis eléctrica. Y para que entiendan la importancia de ese concepto, simplemente piensen en quién debe tener solo impulso, sinapsis eléctricas. Piensen en un mosquito, en lo inteligente que es un mosquito después de haber visto la situación de que te trataron de matar cuando estaba en el hombro tuyo, en el hombro de un ser humano. Porque volverá al hombro del ser humano, simplemente responde a estímulos eléctricos. Nuestros neurotransmisores químicos se prestan para que tú puedas hacer tipos de comunicación entre neuronas que te impliquen asociar cada una de las cosas que están pasando alrededor y que las respuestas de nosotros sean diversas. Esto es explicación de lo que estaba diciendo de sinapsis eléctrica, de sinapsis química. El componente presináptico, saben que es el botón presináptico, que es el abultamiento generalmente de un axón. Todo esto lo leen en el libro. La hendidura presináptica generalmente es más o menos de 20 a 30 nanómetros. El componente postsináptico debe ser o una neurona o una célula muscular o una célula efectora, pero debe tener una porción engrosada de su membrana para tener receptores específicos para el neurotransmisor de la estructura presináptica que llega a unirse con ellos. Entonces, definitivamente, esto que está aquí de sinapsis, de membrana presináptica y postsináptica, mañana va cambiando, le pongamos aquí al lado a un astrocito. Esta es la explicación de lo que decía ahorita de sinapsis químicas. Y esta es otra clasificación de sinapsis. Las sinapsis que se dan entre las neuronas pueden ser axodendrítica, axosomática, axoaxónica, y dendrodendrítica. Lo que se están dando cuenta ahí es que la neurona puede hacer conjunción con otra neurona a partir de un axón una y la dendrita de la otra. O de un axón mío y el soma de la otra neurona. O un axón de una neurona y el axón de otra neurona. O la dendrita de una neurona y la dendrita de la otra neurona. La más frecuente, más común es la sinapsis axodendrítica. Es la más común que nosotros tenemos. Pero las otras también son posibles. ¿Por qué son posibles? Por algo que yo les dije ahorita. Si toda la bendita membrana de toda la bendita neurona se excita, se irrita y conduce, entonces yo puedo tener sinapsis entre un axón y un cuerpo celular, o entre un axón y otro axón, o entre una dendrita y otra dendrita, porque toda la bendita membrana de toda la bendita neurona se excita, se irrita y conduce. Y aquí están los ejemplos de cada uno de ellos. Esto es axo y está aquí el soma, axosomática. Esto es axodendrítica y así va cada uno de los ejemplos. Entonces volvemos a las partes de las neuronas, pero vamos a tratar de asociarle función. Entonces las dendritas, esa cantidad de dendritas ramificadas, cortas, etcétera, pero que aumentaban la superficie, me va a servir de porción receptora de neuronas generalmente. El soma me va a aparecer como porción conductora y el axón me va a aparecer como porción efectora. O sea, para tratar de hacer el efecto, de ejecutar el efecto como tal que ya la neurona haya codificado.
Para que se acuerden de quién estamos hablando de esta señorita que se llama neurona, que aquí no se ve completa por el corte en dos dimensiones y no se ven las prolongaciones citoplasmáticas, pero lo que yo veo de la neurona es característico, no lo veré en otras células. Núcleo clarito con nucleolo prominente y el citoplasma con gránulos de Nils. Esto es una neurona, pero en otro tipo de tinción, que sale de plata. Y con esta tinción, pues se ve muy bonito el núcleo, el nucleolo, pero lo más bonito es que se ven las prolongaciones citoplasmáticas. Se notan las prolongaciones citoplasmáticas. Cuando yo hablaba de neurópilo, era toda esta cantidad de prolongación de otras neuronas con el de esta y todo este tejido, toda esta parte del tejido como tal, que no parece del cuerpo celular de ninguna de las neuronas, se llama neurópilo. Estas son neuronas también, solo que estas tienen inclusiones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de inclusiones? Estas son inclusiones de melanina en la sustancia negra de los ganglios basales del sistema nervioso central. Existen unas neuronas que tienen este tipo de sustancia, melanina. Esto es con otros tipos de tinciones. Esto es con plata y esto es con oro. Y miren cómo se ven las neuronas, bien bonitas, con prolongaciones citoplasmáticas y siempre núcleo y nucleolo. Y miren la maraña esta que está aquí de prolongaciones citoplasmáticas de todas las células que corresponden a lo que yo estaba diciendo ahorita que era el neurópilo. Hay clasificaciones morfológicas y funcionales de las neuronas. No todas me interesan, pero deben conocer las clasificaciones por lo menos. Según el número de prolongaciones, que ya la dijimos ahorita, unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares. Las más frecuentes son multipolares. Aquí están esquemas de cada uno de ellos. Esta es la neurona multipolar, que es la más frecuente, la más común. Esta es otra clasificación según lo largo del axón. Hay neuronas que tienen axón largo y hay otras neuronas que tienen axón corto. Las de axones largos se llaman Golgi tipo 1 y las de axón corto se llaman Golgi tipo 2. Cuando decimos largo del axón, acuérdense que habrá neuronas cerquita a otras neuronas y se tocarán ahí en su campo de ubicación bastante cercano y serán micras lo que mide el axón. Pero habrán axones que tienen que salir de la médula espinal y que con su axón tiene que llegar, ese nervio tiene que llegar con ese mismo axón hasta el dedo gordo del pie derecho. Entonces, ¿cuánto mide desde que sales de al lado y lado de la columna vertebral hasta que llegues con un cordón llamado axón hasta el dedo gordo del derecho? Bastante territorio. Clasificación funcional de las neuronas. Entonces, las neuronas, de acuerdo a si lo que ejecutan es una función motora, pueden llamarse motoras, pero si lo que hacen es percibir, se llaman neuronas sensoriales. También las llaman aferentes. Y a las neuronas motoras, como lo que van a hacer es una eferencia, una ejecución, se llaman neuronas eferentes. Las neuronas motoras eferentes generalmente son multipolares. Multipolares, mientras que las neuronas sensoriales aferentes generalmente son pseudo-unipolares. Esto es la explicación de lo que decíamos ahorita. Entonces nos queda otra neurona que no metí en la clasificación, que es una interneurona, neuronas pequeñitas que se encuentran ubicadas entre la conjunción de dos otras neuronas. Y pasamos a neuroglias. Voy por la mitad de la clase. ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos. Entonces las neuroglias
como dijimos al comienzo, son el otro tipo de células que posee el tejido nervioso y son células que nosotros o que siempre se han concebido como células de sostén. Claro, diferentes tipos de sostén, no solo sostén mecánico como su nombre lo dice, pero otros tipos de sostén. Entonces, toda célula que en el tejido nervioso participara e hiciese algún tipo de sostén, mecánico o no, se le consideraba célula de la glía. Son las más abundantes, son más abundantes que las neuronas, o sea, hay más células de la glía que neuronas. Y ya ustedes saben que hay bastantes neuronas. Pues si hay mucho más neuroglia, imagínense la cantidad de células que tiene el tejido nervioso. Y que eso es congruente con lo que decíamos ahorita, que el tejido nervioso solo estuviera conformado por células sin matriz extracelular. No reaccionan ni propagan impulsos nerviosos. Lamentablemente esto, después que lean lo de mañana, van a tener que cambiar este pedacito. Porque esto de que reaccionan ni propagan impulsos nerviosos está para la mayoría de las neuroglias, pero hay una neuroglia que poco a poco se ha ido saliendo del cascarón y se ha ido saliendo del concepto que la teníamos, que es el astrocito. Y verán que el astrocito, además de apoyo mecánico y metabólico, el astrocito también hace algún tipo de regulación del impulso nervioso. Que era lo que yo le decía ahorita de las sinapsis tripartitas. Entonces, dentro de las células de la glía, en el sistema nervioso central, yo puedo encontrar los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglias, las células ependimarias. Todo porque de alguna u otra manera hacen funciones en el sistema nervioso central de sostén. Los astrocitos siempre se han pensado como células de sostén mecánico, pero hoy en día saben que además hace sostén metabólico y regulación del impulso nervioso. Las otras células de las que estábamos mencionando, el oligodendrocito, es la célula que produce mielina a los axones de las neuronas en el sistema nervioso central. La microglia es un macrófago, ni siquiera es una célula nerviosa como tal, ni siquiera proviene del neuroectodermo embriológicamente, sino que proviene del mesodermo, proviene de la médula ósea como una célula transitoria que llega ahí y funciona como macrófago. Solo que como se le veían prolongaciones citoplasmáticas, así como se ve aquí, porque los macrófagos sacan pseudópodos como prolongaciones citoplasmáticas, los primeros que vieron esa célula súper chiquitica dijeron, esto es otra neuroglia, y la dejaron como neuroglia porque tenía prolongaciones y pensaban que hacía soporte. Hoy en día la dejamos ahí pensando en que el soporte que hace no es mecánico, sino el soporte que hace es de limpieza, porque estos macrófagos saben que están vigilando a los tejidos y haciendo lo que puedan hacer por el sistema inmune, fagocitando y presentando antígenos al sistema inmune. Y por último, estas células ependimarias, que son células epiteliales, cilíndricas, con cilios, que están en la cavidad del epéndimo y en las cavidades ventriculares del encéfalo, y que al recubrirlas, después de recubrirlas, produce esta prolongación citoplasmática que se va al tejido nervioso, y entonces como se agarra del tejido nervioso a esta célula, por agarrarse del tejido nervioso, le dijeron que es una célula de la glía. Ni siquiera porque agarre, porque la vieron agarrándose del tejido nervioso. Entonces, al fin y al cabo, me interesan mucho las neuronas, que eran las células fundamentales, y de las células de la glía me interesan mucho los astrocitos, porque sí tienen que ver con el agarre mecánico de todo lo que hay en el tejido nervioso. Ellas agarran con sus bracitos a las neuronas, se agarran a los sinapsis, se agarran a los vasos sanguíneos, se agarran a la pila madre, se agarran a todo lo que pueden en el sistema nervioso. Estas células son muy importantes, astrocitos, tanto protoplasmáticos como fibrosos. Los protoplasmáticos están en la sustancia gris, los fibrosos están en la sustancia blanca. Los oligodendrocitos también son importantes y son específicos del tejido nervioso para producir mielina, pero todas estas que estoy hablando solo de sistema nervioso central, porque cuando quiera hablar de sistema nervioso periférico, perdón, que están acá, tendré que hablar de las células de Schwann, de las células satélites, y de pronto dejen unos puntos suspensivos que aquí hay otras células en el sistema nervioso periférico que la irán viendo cada vez que lleguen a algún órgano, porque hay algunas células específicas del sistema nervioso periférico
que si bien son células de tipo satélite, no son las llamadas células satélites, sino tienen su nombre aparte en cada lugar donde están funcionando. Las células de Schwann, que dijimos, son las que producen mielina a los axones del sistema nervioso periférico. Entonces, como decíamos ahorita, los astrocitos siempre han sido considerados de las células de la glía, entre las células de la glía, la más grande. No más grande que la neurona. Entre el grupo de células de la glía, este astrocito es la más grande. Posee prolongaciones, pero muchísimas. Núcleo eucromático, posee gránulos de glucógeno, y estos gránulos de glucógeno son muy importantes para que después podamos decir que esos gránulos de glucógeno que acumula el astrocito, lo acumula ahí para favorecer a las neuronas cuando necesiten glucosa. Como si les prestara o les tuviera un depósito pequeño, eso sí, pequeño, de glucosa cuando a las neuronas les haga falta. Y presentan haces citoplasmáticos de filamentos intermedios que contienen una proteína especial que se llama proteína axial, proteína ácida fibrilar glial, y esa proteína ácida fibrilar glial es la que le da soporte, sostén, dureza, resistencia, no sé qué otro sinónimo colocarlo, para que entiendan que esas prolongaciones que tienen los astrocitos son fuertes porque tienen esta proteína ácida fibrilar glial, que les da una fuerza suficiente para agarrar todo el tejido nervioso. Entonces, si allá en el neurópilo que nosotros estábamos diciendo que estaban estas prolongaciones citoplasmáticas y hay prolongaciones citoplasmáticas de astrocitos, ahora entiendo que el neurópilo sea muy importante en el tejido nervioso, pero que no estamos hablando ni de colágeno ni de elastina, sino que son partes de las células que funcionan como si fueran una matriz extracelular, pero no lo son. Eso le da estructura al tejido nervioso, pero a la vez, como ya sabemos que son células, alcanzamos a entender que el tejido nervioso seguramente va a ser blando, no va a ser fuerte como los tejidos conectivos o como los tejidos musculares. La masa encefálica, quien ha visto masa encefálica, quien ha visto tejido nervioso, sea en cadáver, sea, no sé, hasta en los videos estos de zona cero y de, ¿cómo se llama? El ADN, no, el ADN no, el Q, que muestran masa encefálica de cualquiera por ahí, ustedes se dan cuenta que esa masa encefálica es bastante blanda, a pesar de tener consistencia por el neurópilo que estamos diciendo que compone a los espacios entre neurona y neurona. Entonces los astrocitos, miren, tienen tantas prolongaciones citoplasmáticas que apenas este agarre a los vasos sanguíneos es uno de los agarres que hace. Y ese agarre se llama pie vascular. Y este pie vascular van a tener que estudiarlo muy bien de esas 6 paginitas del artículo que les digo. Porque van a entender qué hace ahí. Antes simplemente se pensaba que ese pie vascular hacía parte de la barrera hematoencefálica y que ese pie vascular servía para agarrarse del vaso. Y se van a dar cuenta que esto tiene más funciones, ahora que lean el artículo. Entonces, los astrocitos emiten prolongaciones que se contactan con los vasos, otros emiten prolongaciones que entran en contacto con el resto del tejido, con las otras neuronas. Algunos cubren o rodean cuerpos neuronales similares a que fueran células satélites. Además, metabólicamente hacen funciones también los astrocitos. Ya no solo es hacer sostén mecánico, sino miren todo lo que hacen de sostén metabólico. Eliminan iones y remanentes del metabolismo neuronal, proporcionan recubrimiento del axón en los nodos de Ranvier, liberan glucosa a partir del glucógeno, ayudan a conservar la barrera hematoencefálica y forman tejido cicatrizal. Cuando el tejido nervioso cicatriza, como dijimos que la regeneración de neuronas era bastante limitada, entonces entendemos que el tejido nervioso, en vez de regenerarse, lo que generalmente termina haciendo es repararse. Y la reparación está hecha a base de tejido cicatrizal hecho por los astrocitos. El proceso de cicatrización en el tejido nervioso hecho por los astrocitos le denominamos gliosis. Gliosis. Otra célula de la glía, que dijimos, estamos hablando de las más importantes, o las que en verdad son células de la glía, las otras fueron porque las fueron dejando ahí como células de la glía.
Pero esta, que son los oligodendrocitos, presentan prolongaciones, pero en menor número que las del astrocito, menos ramificados que las de los astrocitos, más pequeños que los astrocitos son los oligodendrocitos, tienen núcleo redondo heterocromático, citoplasma denso, poseen retículo endoplásmico rugoso, ribosomas, mitocondrias y aparato de Golgi. Estas velitas células lo que saben hacer es agarrarse del axón, agarrarse del cuerpo celular, y cuando se agarran del axón, una de sus prolongaciones envuelve al axón y le produce mielina, que era aquella sustancia aislante que nosotros decíamos que tenía los axones para que la corriente eléctrica no sufriera cortocircuitos, aislante eléctrico. Los oligodendrocitos se pueden encontrar de diferentes formas o diferente ubicación en el tejido nervioso, lo que termina dándole como clasificaciones, como si fueran de dos tipos. Oligodendrocitos satélites están asociados a los cuerpos de neuronas y los interfasciculares, que se encuentran localizados en hileras de axones que le producen la mielina a estos axones. Un mismo oligodendrocito, miren cómo le proporciona mielina a varios axones, en varios lugares de cada axón. O sea, aquí hay un axón, aquí hay otro axón, y estas prolongaciones citoplasmáticas del mismo oligodendrocito están agarrando varios axones para darles mielina. Otra de las células de la glía se llama microglia y como dije es un macrófago. Esto es lo que está resumiendo lo que yo dije ahorita. Son células pequeñas, tienen una tinción oscura, núcleo aplanado triangular, heterocromático, prolongaciones cortas e irregulares porque son pseudópodos. Nosotros le decimos prolongaciones porque las vemos como prolongaciones, pero definitivamente son pseudópodos, irregulares con espinas y se derivan de la médula ósea porque son células que vienen de la sangre. Las microglias se activan como fagocitos, o sea, como macrófagos, y presentan antígenos. O sea que van a funcionar para eliminar desechos y estructuras dañadas del sistema nervioso central. Además, secretan citoquinas para regular el sistema inmune dentro del tejido nervioso, que no es muy fuerte. Y por último, las células ependimarias. Las células ependimarias son células epiteliales cilíndricas, como dije, cilíndricas bajas, ciliadas, que rodean el conducto central de la médula espinal y los ventrículos del cerebro. Tienen unas prolongaciones basales celulares que se agarran del tejido nervioso y por ese hecho terminan llamándose células de la glía, porque se agarran al tejido nervioso. Esto es un espacio que se llaman los ventrículos laterales. Esto es algo que nosotros decimos que se llaman los plexos coroideos. Aquí se forma líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas células epiteliales que están aquí, cilíndricas bajas, son las llamadas células ependimarias. Y esta célula ependimaria tiene prolongaciones citoplasmáticas que se agarran de este tejido y por agarrarse de ese tejido, ya nosotros le decimos que es tejido nervioso. Aunque si nos ponemos a ver bien, esa célula no le patrocina nada al tejido nervioso como tal. Ahí está en esquema todo lo que conjugan las células del sistema nervioso central. Y esta es una célula de la glía, pero que pertenece al sistema nervioso periférico. O sea, hace lo mismo que el oligodendrocito, perdón, pero lo hace en el sistema nervioso periférico. Por eso dice, localizadas en el sistema nervioso periférico, envuelven los axones formando axones con mielina. Cuando no producen mielina, déjenme contestarle a la jefe. Doctora Pili, estoy en clase. Estoy en clase de odontología. Ya te llaman. Disculpen, muchachos. Bueno, entonces las células de Schwann, como decía, es como una homóloga, análoga de la célula oligodendrocito en el sistema nervioso central, pero esta lo hace en el sistema nervioso periférico, produciéndole mielina.
a los axones. Y cuando no tiene mielina, cuando no tiene por qué producirle, simplemente rodea los axones y con su cuerpo protege la función de estos axones. Este es el proceso de mielinización, donde una célula de Schwann como esta que está aquí envuelve con su prolongación al axón y lo protege con la mielina que produce. Mire cómo va produciendo como especie de unas hojas de cebolla en forma concéntrica que van rodeando al axón, protegiendo el paso de la electricidad a partir de este conducto. Solo deja unos espacios entre la protección de mielina y protección de mielina. Estos espacios se llaman nodos de Rambier, que es un área desnuda. Esos nodos de Rambier los van a tener que recordar por un buen rato, porque el doctor Flores, cuando les vuelva a dar clase de potencial de acción y de cómo se comunican las neuronas, pues tendrá que saltar el impulso nervioso por cada uno de estos nodos que se llaman nodos de Rambier. Estos son axones amielínicos donde entonces ahora no se produce mielina, pero la célula como tal, miren cómo protege al axón, dándole aquel aislamiento que decíamos que necesitábamos en los axones para que el impulso nervioso pasara de buenas maneras. Y por último, las células satélites dentro de las células de la glía son células cúbicas, estas células que están aquí, que rodean a los cuerpos neuronales. Esto es un cuerpo neuronal, ¿se acuerdan? Citoplasma, perdón, núcleo y nucleolo, o citoplasma, núcleo y nucleolo. Entonces las células satélites son estas células cúbicas que están aquí alrededor de la neurona en el sistema nervioso periférico. Proveen aislamiento eléctrico e intercambio metabólico hacia el cuerpo de las neuronas que están fuera del sistema nervioso central. Cuando llegamos al sistema nervioso periférico, en vez de tener sustancia gris y sustancia blanca como en el sistema nervioso central, acá necesitamos definitivamente de estar protegidos por tejido conectivo. Ojo, no haciendo parte del tejido nervioso, sino protegiendo al tejido nervioso aparece tejido conectivo. Entonces el tejido conectivo que aparece protegiendo al tejido nervioso le vamos a poner nombres. Si es el tejido conectivo denso y regular que rodea a los nervios como tal, se llaman epineuro. Si es el tejido conectivo denso y regular otra vez que rodea a un fascículo de axones, se llama perineuro. Y si es el tejido conectivo que rodea a un solo axón como tal, eso se va a llamar endoneuro, ese tejido conectivo laxo que rodea a un solo axón. Se llama endoneuro. Endoneuro, perineuro y epineuro. Entonces son las capas de tejido conectivo que rodean a los nervios periféricos. Aquí está especificado. Tejido conectivo denso irregular para el epineuro, tejido conectivo denso irregular para el perineuro y endoneuro con tejido conectivo laxo. Esto es la histología de un nervio. Entonces miren, todo este tejido conectivo, que ya ustedes vieron tejido conectivo, todo este tejido conectivo que está aquí en la periferia es el epineuro. Este fascículo nervioso, todo este pocotón de axones formando un fascículo y rodeado por tejido conectivo denso y regular, se llama perineuro. Y ahora, si cogemos un axón por aparte de otro, el tejido conectivo que rodea este axón aquí se llama endoneuro. Endoneuro, perineuro, ahí se ve mejor. Endoneuro, perineuro y epineuro. De nuevo, ya saben, aquí estoy llamando fascículo, que está rodeado de perineuro. Aquí estoy llamando nervio completo, que es donde aparece el epineuro, y así. Esto es un axón. Esto seguramente es el cuerpo de una célula de Schwann que rodea al axón. Estoy en un nervio periférico. Aquí no veo neuronas, en este caso veo solo axones, cortes transversales de axones.
¿Se acuerdan que al comienzo cuando yo dije los componentes del sistema nervioso periférico, dije que hay unos que se llamaban ganglios, pero dije, tengan muy en cuenta que seguramente serán ganglios que le tengo que poner el apellido ganglio nervioso, porque en el cuerpo hay otros ganglios que se llaman ganglios linfáticos. Solo que los ganglios linfáticos están formados por tejido linfoide, mientras que estos ganglios nerviosos están formados por neuronas. Los ganglios nerviosos entonces son un sindicato de cuerpos de neuronas rodeados de tejido conectivo, pero que además se encuentran solamente en el sistema nervioso periférico, perdón. Por eso dice aquí, fuera del sistema nervioso central. No sé si notaron que estos eran cuerpos celulares de neuronas y estaban rodeados de tejido conectivo. Miren, aquí está rodeado de azul, que es tejido conectivo. Pero estas neuronas, eso quiere decir, este conjunto de cuerpos de neuronas quiere decir que está fuera del sistema nervioso central. Bien. Aquí se nota que es tejido conectivo. Estos son terminaciones nerviosas, que son especializaciones de la llegada final de los axones hacia la piel o hacia los órganos. Necesitan tener sensibilidad específica en donde ellos producen unas terminaciones nerviosas especializadas para cierto tipo de mecanorrecepción. Es el caso de estas terminaciones nerviosas que están en las papilas dérmicas, donde está el tejido conectivo laxo debajo de los epitelios, que se llaman corpúsculos de Meissner, o estos corpúsculos que están en la hipodermis de la piel también, que tienen como formas de cortes transversales de cebolla y que se llaman corpúsculos de Bader-Pacini. Tejido conectivo, entonces yo dije desde el comienzo, no hace parte del tejido nervioso, pero lo menciono porque está tan cerca del tejido nervioso que cuando él se infecte nos vamos a asustar porque está tan pegado al tejido nervioso que le va a hacer daño al tejido nervioso. Estas estructuras de tejido conectivo que rodean al sistema nervioso central, ya no el periférico, ¿se acuerdan que en el periférico se llamaban y que endoneuro, perineuro, epineuro? Estos que están rodeando el sistema nervioso central se llaman meninges. Estos son meninges en la médula espinal. Esto es meninges alrededor del cerebro. Esto es meninges también. Entonces, esas meninges que son tejido conectivo, esta se ve más duro porque está más periférico, se clasifican en tres, de afuera hacia adentro, más dura hasta que llegue al tejido nervioso, que es un poquito más delgada, pero son de tejido conectivo. O sea que las meninges son capas de tejido conectivo, su función es proteger el sistema nervioso central, y cuando yo pongo aquí que es una transición de tejidos, es porque si está el hueso aquí y allá adentro está algo tan blando que es el encéfalo, las meninges que están entre los dos es como la transición entre algo tan duro hasta algo tan blando que es lo que está allá adentro, que es la masa encefálica. Entonces esas tres capas de meninge se llaman dura madre, aracnoide y pia madre, y ustedes tienen una clase en sistema tomatognático de nervioso que le da otra vez esta clase de meninges, por eso no hago énfasis aquí. Ahí se ven muy bonitas las meninges. Esta es la dura madre, lo que le quitaron aquí que se nota acá. Ya adentro está la aracnoide y la pia madre. Entre los espacios que me deja la aracnoide y la pia madre, que es el subaracnoideo, circula este líquido cefalorraquídeo que antes fue formado en los plexos coroideos que dijimos ahorita, donde estaban las células ependimarias, que estaban en los ventrículos, hizo la circulación dentro de los ventrículos y pasó luego al espacio subaracnoideo, donde ese líquido, que se llama líquido cefalorraquídeo, me va a suspender el sistema nervioso o lo va a hacer flotar, que va a ser la disminución del peso primero, y lo va a proteger, que al moverse estas estructuras dentro de agua
esa flotación le permite de que el chocar contra las estructuras duras no sea tan dañino como lo sería si no estuviera flotando en líquido. Líquido cefalorraquídeo. También tienen una clase en sistema tomatognático solamente de líquido cefalorraquídeo, de barrera hematoencefálica y de meninges. Así que me voy de aquí. Esta es la barrera hematoencefálica. Como cualquier barrera de las que conocemos, o cualquier barrera de estas, está compuesta por varias partes. Y esa ha sido siempre la visión de nosotros, de que está compuesta por varias partes. Sin embargo, la barrera hematoencefálica como tal, a pesar que el libro diga que está compuesta por varias partes, al final lo que queremos que seleccione, que es el paso de sustancias a que pase solo lo que necesita el tejido nervioso, esa barrera no está dada por las tales partes que dice el libro. El libro dice que el pie del astrocito hace parte, que la membrana basal de los vasos sanguíneos y que el endotelio de los vasos sanguíneos. Nosotros hoy en día sabemos que las uniones ocluyentes tipo sonula que tienen las células endoteliales de los capilares en el sistema nervioso central son los que hacen la selectividad de lo que vaya a pasar entre la sangre al tejido nervioso y viceversa. Pero es tan importante esa barrera o es tan importante esa función que hacen esos tipos de uniones celulares que entonces pasará al cerebro normalmente glucosa por una especie de difusión facilitada, pasarán ciertas pequeñas moléculas neutras, algunas proteínas porque necesita para poder comer y pare de contar. Entonces, como yo no voy a dejar pasar otras sustancias, es chévere porque entonces no voy a dejar pasar microorganismos así por así y algunos tóxicos. Sin embargo, cuando hicieron el cuerpo humano, no se dieron cuenta que después el hombre iba a inventar el alcohol y que el alcohol es un tóxico. Y el alcohol sí pasa la barrera hematoencefálica y penetra nuestra barrera hematoencefálica, entra al tejido nervioso y hace de que las neuronas trabajen mal. Trabajen mal es que tú antes te dabas cuenta de todo lo que pasaba, ahora no te das cuenta, quedas desinhibido y haces todas las locuras que hace el que tiene alcohol encima, porque este tóxico pasó la barrera hematoencefálica. Así como este pasó la barrera hematoencefálica, nosotros necesitamos que a veces lo pasen algunos antibióticos, pero los antibióticos tampoco pasan, esas no pasan la barrera hematoencefálica. Y eso es muy importante entenderlo porque entonces cuando entre un microorganismo al tejido nervioso y se infecta el tejido nervioso, como es el caso de las meningoencefalitis, pues todo el mundo se asusta con una meningitis porque sabe que es difícil que después yo meta un antibiótico para tratar de matar esa infección. Esto es un esquema de la barrera hematoencefálica y esto es como la conclusión. La barrera hematoencefálica depende básicamente, o sea, fundamentalmente de las células ocluyentes de las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central. Esto es un vaso sanguíneo. Estos son los pies de los astrocitos agarrándose al vaso sanguíneo. Cuando el libro dice que el pie del astrocito hace parte de la barrera hematoencefálica, yo me pregunto, entonces estos pedacitos de capilar donde no hay pie del astrocito no tienen barrera. O sea, aquí no se hace selectividad. Entonces cuando nosotros, después que entendemos que el pie del astrocito no está en todos los lugares del capilar, entendemos que esto es verdad. Depende básicamente de las células ocluyentes de las células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central. Muchísimas gracias y muchísimas gracias.